¿Qué tal? Hoy en la antorcha con Jaime González y Eurico Capa. ¿Cómo estáis, Eurico, Jaime? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy Encantado, un buenas placer. tardes. Bueno, oye, ¿qué os ha parecido? No es todo mal, ¿eh? El 25 de octubre, Íñigo Errejón huye de su casa, de su pisito en Madrid y ha pasado un casoplón que, vamos, que ustedes han podido ver en OK Diario. Allí le hemos localizado en las últimas horas. Estaba huido, es verdad que después de aquel escándalo enorme llegó la Riada de Valencia, que se lo llevó todos los asuntos por delante, incluido el de Íñigo Errejón, y mañana tiene que declarar este individuo. Es un casoplón de 2,4 millones de euros en el que se escondía. Jaime, oye, qué buen gusto tienen, Es esta una gente. madriguera, es una madriguera de lujo. Pero fíjate que yo creo que la mejor madriguera ha sido el contexto sociopolítico en el que ha vivido España a raíz de conocerse el escándalo que afectaba directamente a Errejón, porque evidentemente han pasado tantas cosas que desde un punto de vista informativo yo creo que eso le vino muy bien a Errejón. La Dana de Valencia, todo lo que vino después. Si quería permanecer en el ostracismo, naturalmente en la madriguera de lujo, habrá que convenir que el escenario político le ha venido de maravilla. Tendrá que salir de la madriguera, ¿no? Y yo tampoco quiero hacer reflexiones, además, que me parece que tienen un puntito siempre demagógico. Pero qué casualidad que estos gran defensores de los que menos tienen, de los más desfavorecidos, luego al final, cuando tienen que buscar refugio, oye, lo hacen en residencias de alto standing, ¿no? Y bueno, ahí lo dejo simplemente, porque no, insisto, no quiero meter el dedo en eso, que bastante tiene ya el hombre con el horizonte que tiene por delante. Pero es muy curioso, ¿no? Uno piensa en la figura de Rejón y diría, bueno, pues buscaría refugio en un pequeño piso a modo y usanza de la gente a los que en teoría dicen servir y sin embargo está en una zona de estatus socioeconómico altísimo donde, pues no sé, yo supongo que ahí si pudiéramos hacer una encuesta sobre el terreno, el porcentaje de votos que sacaría el señor Errejón y su partido sería exactamente cero. Pero bueno, Oye, Por 782 eso, metros cuadrados, piscina, con servicio. Este ha dicho, oye, si los marqueses de Galapagar están así, pues yo, pues claro, ya no voy también, a ser me menos, estoy más, ¿no? claro. Me va a ser menos, ¿no, Eurico? Ok. claro, sí, por eso, probablemente porque no es terreno abonado para, para su formación política o la formación a la que ha representado, pues el tipo tampoco saldría de casa. Claro, dice Jaime, y dice bien, que no es conveniente abundar en un argumento que es verdad que tiene un pequeño punto de demagogia, pero por lo demás es de sentido común. Yo he recordado muchas veces en mi propio programa y en otros espacios, en otras intervenciones, cuando yo conocía comunistas de verdad y vosotros también. Yo hice 3 campañas electorales hace muchos años con Izquierda Unida, con Anguita, con Paco Frutos, con Alonso Puerta. ¿Quién se acuerda de toda aquella gente que por lo Sí. demás en aquella caravana yo cuento algunas cosas acerca de esto y acerca de otras, en fin, vivencias y experiencias que me llevan a hacer reflexiones generales que son las que me interesaba registrar y compilar en un libro. Cuento, por ejemplo, pues este tipo de cosas. Ninguno en aquellas caravanas éramos comunistas en aquella época, a finales de los 90, pero era verdad que por lo menos aquellos tipos tenían una coherencia, ¿no? Yo recuerdo aquellas sobremesas con Julio Anguita, interminables, de 2 horas y media o 3 horas, en las que si no eras marxista, pues prácticamente casi casi si te descuidabas salías marxista, ¿no? Y salías leninista. Y claro, veo ahora en lo que ha degenerado las formaciones políticas herederas de aquello y estos chavales, y no sé si me da más pena, más asco o más risa. Por Es lo que demás, fíjate, fijaos, claro, lo de triste claro, que va porque esto, que ya nos habíamos olvidado de Rejón casi. claro, fíjate, es que hay que decir que esto es Pozuelo de Alarcón, esto es una zona en la carretera de Úbeda. Mm. Pozuelo de Alarcón es además el lugar junto a Aravaca, bueno, Pozuelo de Alarcón, que es probablemente, no sé si está ahora mismo el municipio más rico de España, con la mayor renta per cápita de España, etcétera, etcétera, ya lo sabemos todos y todos los años además repite ese ranking, pero es de donde nacen además, por ejemplo, piquitos de izquierda, tipo Errejón, tipo Rita Maestre, que hicieron
se hicieron muy rojos y revolucionarios en este ambiente que estamos viendo, ¿eh? Lo Sí, cual es muy llamativo, porque probablemente ellos han crecido en este ambiente de papá y mamá socialista que ya hicieron fortuna. sí, Es la bueno, segunda generación. Ellos salieron sí, más rojetes. sí, porque estos no son los clásicos hijos de los obreros que responden al patrón viejo de la izquierda comunista, no. Estos son hijos de profesionales liberales que, por cierto, no vivieron en absoluto nada mal con el franquismo y que constituían una clase media pues, con recursos. Oye, no quisiera establecer ninguna comparación porque me dirían que es una comparación odiosa entre la clase media de ahora y la clase media del franquismo, pero en la clase media del franquismo las profesiones liberales tenían un par de trabajos, aquello del pluriempleo, oye, y tenían un nivel de vida las clases medias que más quisieran tener las clases medias de ahora. Eso Ya, sin establecer ningún vaso comunicante con aquello. La clase media con el franquismo, y dan fe estos señores, Eh, vivían de manera desahogada, desahogada. claro. Fíjate además que este asunto, de todos modos, es verdad que llega a la terrible riada de Valencia, justo el día 29. Esto salta unos días antes y él se esconde y a partir de ahí ha vivido escondido prácticamente. Sí que se le ha visto atención porque hay otras fotos publicadas de fiestas en las últimas noches. O sea que el tipo ha salido y por lo visto ha tenido en algún local algún encontronazo con gente que le ha reprochado lo que había hecho. Pero este asunto, antes de que llegara justo la riada, Eurico le estaba haciendo mucho daño, porque claro, Sí, este sí. señor venía a ser, y el gobierno realmente estaba preocupado incluso, pero ahí sigue Sumar, ahí sigue Yolanda, nadie ha dimitido tampoco por esto. Nada, ¿qué más da? Y todas las La riada les vino muy bien, realmente. Muy bien. Les vino muy bien, fíjate, tan es así que hasta que he leído las informaciones que habéis avanzado en OK Diario en las últimas horas, pues sabíamos, yo tenía en la agenda pues que Rejón declaraba uno de estos días, pero ni siquiera recordaba que era el jueves 16, que era mañana, ¿no? Por tanto, claro que le ha venido muy bien. Por eso os decía, ¿quién se acuerda ya, no? Hace 2 meses y medio, casi 3 meses de aquello, bueno, fue un estallido, fue noticia de cabecera y nos dio pie a muchas derivadas y a muchas interpretaciones y después, pues con la riada y con una miríada de cosas que van ocurriendo, en España una semana casi es como si pasara un mes o como si pasara un trimestre completo, ¿no? Al ritmo que vamos. Y por lo demás, Mm. pues quién se acuerda también de aquellas periodistas que de repente, yo es que voy a lo mío y lo mío es lo de estos días, claro, porque pues no sabemos también si tenemos más ganas de reír, de llorar o de sentir asco por esta gente, ¿no? Que decían conocer pues todos los delitos o los presuntos delitos del chaval este, ¿no? Tanto sus comportamientos privados, que le llevaban por lo visto a otro tipo de actitudes con las señoras o con las chicas que se relacionaba y nadie, ninguna de ellas, que ahora se ponen tan dignas con otro tipo de cosas, pues dijeron absolutamente nada, ¿no? Y manifestaron complicidad con quien al fin y al cabo es de su secta. Un ejemplo más de cómo han dividido este país, han dividido España en dos, nos han enfrentado y nos distraen por lo demás con fuegos de artificio, porque realmente lo importante, siendo grave lo del chaval este, si se demuestra en sede judicial y finalmente hay algún tipo de sentencia condenatoria, lo grave, pues es todo lo que está ocurriendo. Lo grave es Puigdemont, lo grave es la ley Begoña, lo grave es el fiscal general del Estado, lo grave es la corrupción, lo grave es el acoso sistemático al que están sometiendo, con agresiones incluidas en los últimos días, pues a unos determinados periodistas, siempre del lado más crítico al poder, los pocos que quedamos, y no este tipo de cosas que a ellos, por lo demás, por un lado les vienen mal porque evidencian su incoherencia, pero por otro lado les sirven como una cortina de humo extraordinaria. Bueno, yo de todas formas, en relación con esto que se llama ya el caso Errejón y Mm. que naturalmente le causó el fin de su carrera política, tengo que decir varias cosas. Sirvió para poner de manifiesto de manera muy clara la doble moral de la izquierda, la hipocresía de una Mm. izquierda que siempre había hecho bandera de la igualdad y la defensa de las mujeres, se había convertido en el azote de los comportamientos
violentos, machistas y todas estas cosas que ya sabemos. Y de repente aquello se les cayó como un castillo de naipe. Pero yo tengo que decir, y si no lo digo, reviento, que en torno a este escándalo vinculado a la figura de Íñigo Errejón, a mí me parece, si entramos ya en lo que puede ser materia de corte penal, que ahí hay muchos claroscuros. Este señor efectivamente abandona su puesto político, no por la denuncia que le presenta nadie, sino por una revelación de una periodista, Cristina Fallarás, que había tenido acceso a las declaraciones de una presunta víctima de acoso, de abuso sexual por parte de Errejón, que nunca llegó a denunciarle. Y la única denuncia que le llegó a Errejón vino después, cuando estalló este escándalo y una actriz se personó en la policía para denunciarlo, pero un poco al albur y a raíz de los acontecimientos que habían surgido unas horas antes. Es decir, que yo creo que aquí lo que falta es una investigación judicial, una investigación judicial. Y no es porque a este señor, que por supuesto le avale la presunción de inocencia, porque a mí me parece que en todo esto, a mí hay piezas que no me encajan. Hay piezas que no me encajan. Hombre, siempre dijimos en su momento que lo que Cristina Fallarás, a la que todos conocemos y sí, particularmente, ¿verdad? sí. Y que es buena amiga de Pablo Iglesias, había ejecutado una operación de venganza contra este individuo, al que odia y que quiere destrozarlo. Porque luego a partir de ahí nadie más ha sustanciado nada, salvo esta nadie chica. Sustanció nada, salvo una actriz que surge de repente y hace un relato de los hechos. Que hace un tuit. Sí, que hace un tuit y se monta el lío. Y entonces a partir de ahí se ve casi obligada a denunciar. Y luego hace pero luego un parece relato que se eche para atrás. Y luego hace un relato de los hechos que efectivamente, oye, sin menoscabo, sin quitarle valor a su palabra, naturalmente, y poniéndome en su pellejo, tiene interrogantes, tiene aspectos absolutamente sombríos. Describía la acción muchas cosas no se sostienen, lo que contó no se sostiene en absoluto. De un violento sexual que la amenaza en un primer término, que la somete, que la mete en un cuarto y que extrañamente luego al salir del cuarto ella le acompaña, en fin, que ahí hay muchos aspectos. Sí, además en casa de unos amigos, lo del cuarto ocurre en casa de unos amigos, y en vez de salir y decir, oye, que este individuo me acaba de ahí en el cuarto y tal y cual, y dice que me va a llevar a casa. Sí, simplemente digo esto. Sí, digo esto porque esto no va de izquierdas ni de derechas. Es decir, aquí aquí no tiene nadie más un plus de moralidad por ser de izquierdas o de derechas, pero tampoco menos. Yo quiero que se aclaren las cosas, porque yo insisto, en este puzzle que presenta sombras muy inquietantes, a mí me parece que hay que poner luz a muchos casos, porque a mí este relato de lo ocurrido me parece que está cogidito con pinzas. Eurico, al final lo que un poco por volver del paréntesis que hemos tenido desde octubre hasta ahora con este tema, lo que dijimos en su momento, lo que está recordando, los hechos que está recordando Jaime, cómo se produce todo esto, y el hecho mismo de que al final ellos han sido víctimas de la propia cultura contra el hombre a la que han fomentado, ¿no? Y evidentemente además, porque ahora a partir de eso sale todo el mundo y dice, no, si ya lo sabíamos, no, si a mí me pasó lo mismo, no, bueno, esto en el Congreso se decía ya, y cosas de estas, hombre, pero... Sí. No, bueno, y además, claro, evidenciar, abundar en lo que dice Jaime, en la doble moral de estos tipos, que, bueno, pues cuando ha habido algún caso presunto de estas características en formaciones de signo político contrario, recuerdo el caso de una persona de Vox, a la que creo que era en Valencia, ¿no? A la que prácticamente querían quemar en la plaza pública, ¿no? Pero vamos, si nos cogemos un segmento de los últimos 10 años, pues ha habido en formaciones políticas, en el Partido Popular también ha habido algún caso, y bueno, pues el hermana yo sí te creo y todas estas cosas que pusieron de moda toda esta gente, todas estas gentes y toda esta cuadrilla de taradas, que son las que más daño han hecho a las mujeres, son las mismas, conviene recordarlo, de la ley pro violadores, de la ley que ha puesto a 1000 y pico violadores, ¿no? en la calle, y ha aliviado también las penas que ya cumplían muchos otros, y acosadores,
y condenados por algún tipo de violencia sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Y que cuando les tocó a ellos, pues bueno, por lo demás un relato, claro, aquí esto de no hay denuncias falsas, pues de repente se cayó como un trampantojo, como un castillo de naipes. Y luego además la denuncia de esta chica, en la línea de lo que dice Jaime, claro, pues tenía una cantidad de puntos de sombra, de zonas de sombra, ¿no? De cosas que eran prácticamente muy difíciles o imposibles de entender. Creo recordar, pues claro, es que, insisto, hace 3 meses y parece que han pasado 3 años, ¿no? Parece que ha pasado una glaciación, ¿no? Que incluso ella, su abogada, quisieron luego, una vez presentada la denuncia a las acciones judiciales, recular, adujeron pues Sí, un sí, embarazo, sí. ¿no? Para intentar, digamos, dilatar el procedimiento, una se dio de baja, le sustituyó otra abogada, como que querían de repente echar después tierra sobre todo el asunto en cuanto a las pocas horas, ni siquiera a los pocos días, se empezó a evidenciar que el relato no se sostenía absolutamente. Es más, lo que era, o la impresión que daba, era que más que lo que parecía era una auténtica vendetta política para quitar a este chico del medio, para, pues como decían es una metáfora, que nadie me entienda mal, pues casi como en las películas para prepararle el accidente de coche, ¿no? Y quitarle de la circulación Sí. porque ya les estorbaba. Bueno, dejamos el Íñigo Errejón, veremos mañana esa declaración que se produce ante el juez García Ortiz. Ha aparecido hoy, ha aparecido con Félix Bolaños. Yo creo que nos ha tomado el pelo a todos. Dice, somos la esencia de la seguridad jurídica, hay que acostumbrarse a que los fiscales somos noticia. Jaime, ¿se ríen de nosotros? Claramente sí. Okay. Aunque Bueno, estén con, perdón, fíjate, acojonados. yo creo que la risa esa que le sale es una risa impostada, es una mueca, pues porque no le llega la camisa al cuello. El fiscal general del Estado, y copiándole la expresión que vertió el otro día el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, el ínclito Miguel Ángel Rodríguez, va para adelante. Esa es una evidencia empírica, va para adelante. Lo que no se sabe todavía es si va para adelante solo o en compañía de otros, pero que va para adelante está más claro que el agua. Y yo creo que todas estas expresiones que han vertido tanto él hoy como el ministro de Presidencia responden en el fondo a que están al borde de un ataque de nervios. Y es que objetivamente todo les está saliendo mal. El otro día, el pasado viernes, así sin anestesia, nos pusieron delante una reforma de la acusación popular que era un puro delirio, que era un puro dislate, que era un puro disparate y que era pegarle rebanadas al Estado de Derecho. Y como se han dado cuenta que se han quedado absolutamente solos en esa propuesta y visto que el Tribunal Supremo va a lo suyo por mucho que ladren, pues yo creo que están en un estado casi de descomposición emocional de tal naturaleza que este señor simplemente ríe por no llorar. Porque, ojo, el panorama que tiene este señor es de órdago a lo grande. El delito por el que está imputado tiene una pena de 2 años y lleva aparejada una inhabilitación para cargo público. Este señor es un funcionario del Estado. Yo me imagino que él y las otras 2 personas que le acompañan en la causa en su condición de imputados a estas horas estarán tentando los machos, porque de aquí a unos meses, efectivamente, puede quedarse literalmente en la calle. Alguien dirá, bueno, pues ya vendrá luego Pedro Sánchez a amnistiarlo de alguna manera y terminarán recurriendo al Constitucional y ahí ya estará el inefable conde Pumpido para echarles un cable. Sí, pero como los tiempos son los tiempos, cuando se produzca la decisión del Supremo, que llevará aparejada una inhabilitación, este señor se queda colgado de la brocha. Y a ver Claro, qué es lo que hace Pedro Sánchez. Fíjate, Jaime, fíjate, Eurico, esta imagen que estamos viendo, es que para que ustedes lo entiendan, esta imagen es el inicio de la 63 promoción de acceso a la carrera fiscal. Es decir, todos esos chicos y chicos que ven ahí, hoy han iniciado su posibilidad de ser fiscales con el ejemplo de este señor Eurico, precisamente, y con Félix Bolaños, precisamente, también ahí al lado, ministro de la Presidencia y de Justicia, diciendo las acusaciones populares son una feria de ultras. Pero bueno, es que es un nivel de degradación tan enorme. Vaya padrinos.
Es un nivel, estamos a medio camino y llevamos otro tópico, ¿no? Otro lugar común ya, a medio camino entre Venezuela y Argentina. Esto ya no es un golpe de Estado, como decía alguien esta mañana, esto es mucho peor. Esto es un cambio de régimen y esto es la demolición de la legalidad vigente para ir organizando no ya una ley solo, una ley de amnistía o su segunda parte que ahora hemos dado en llamar Ley Begoña, porque precisamente, aparte de una legislación de carácter excepcional, una legislación de excepción propia de dictaduras o de regímenes fascistas para los medios de información, para los medios de comunicación, es mucho más. Es la supresión, la demolición por completo del andamiaje jurídico que ha regido desde 1978 los destinos de España y su sustitución por otro en el cual haya dos legislaciones, una de excepción, en este caso a su favor, para la familia del conductor, del figura y sus altos cargos, sus ministros o las personas de su partido que pueden resultar imputadas o en un futuro incluso condenadas, y otra para el resto de los españoles, mientras en la práctica totalidad del grueso de la tropa pues sigue todavía con la mala digestión, como decía también, en fin, decíamos esta mañana, con la mala digestión de estas Navidades, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo. ¿Que están nerviosos? Sí, están nerviosos, estoy completamente de acuerdo y no me cabe ninguna duda, porque este caso en especial, todos conducen al mismo vértice que es Pedro Sánchez, pero este en especial es uno de los que puede resultar a corto no, pero a medio plazo, más peligrosos para Pedro Sánchez. Hay hasta 5, creo que la información que la leí anoche era vuestra, hay hasta 5 altos cargos de la Moncloa que están de barro hasta por encima de las cejas. Óscar López, Pilar Sánchez Acera, la que fue jefa de prensa de la ministra de Vivienda, 2 ya exsecretarios de Estado los dos, el tal Antolín que pobre chico, casi me da pena, sino, en fin, y el anterior, Francesc Vallès, que tenía un poquito más de madurez que el tal Antolín, pero es que, claro, el caso es tan escandaloso. Y nadie piensa, vamos a ver, el auto del juez Hurtado, al que han intentado desacreditar, ayer con Pilar Alegría, desde la sede del Consejo de Ministros, diciendo, acusando a un juez del Supremo de prevaricar ya con absoluta normalidad. Es demoledor, es que hablaba de una actividad delictiva frenética, dice el juez, de los 3 imputados, del fiscal general, del fiscal Villafañe, que es el número 2, su amigo del alma, y de la fiscal jefe de Madrid, con finalidad política. Hoy Ayuso se ha pronunciado sobre esto de la ley Begoña, precisamente, que se están inventando. Ya sabéis que han pasado estos meses, pues primero dijeron nada, que el juez Peinado pues era un facha, un ultra, que esto no iba a quedar en nada, etcétera, etcétera. Y como pasa el tiempo y la previsión de las partes que conocen el caso de Begoña Gómez, que probablemente es el más sensible personalmente para Pedro Sánchez, más allá de los políticos, es que el año que viene, por estas fechas, 15 de enero, por ejemplo, del 26, Begoña Gómez pueda estar ya sentada ante un tribunal y además ante un jurado popular. Quiere decir que mientras han despreciado las investigaciones, el tiempo ha corrido, las instrucciones han seguido, las investigaciones han seguido y el tiempo se les cae. Entonces, ahora se han sacado lo de la ley Begoña y entonces les ha entrado la prisa, ¿no? Y entonces hoy Ayuso decía esto, y yo creo que lo escuchéis, porque bueno, ahí viene a decir es un golpe de Sánchez a la Constitución para amnistiarse a sí mismo. En primer lugar, la Consejería de Presidencia ha presentado un informe en Consejo de Gobierno que recoge las graves repercusiones que va a tener la modificación de nuestro sistema procesal a manos del Ejecutivo al limitar la acción popular en las causas judiciales. La conocida como Ley Begoña va a tener consecuencias muy graves que va más allá de la impunidad que se busca para el entorno personal y político del presidente. Sánchez pretende con esta reforma atar las manos a los jueces, usurpando sus funciones, acabar con la libertad de prensa y limitar el derecho a la tutela judicial efectiva, acabando con una institución jurídica de historia centenaria en España y que hace nuestro sistema mejor y más justo que el de otros países occidentales. Y todo, de nuevo, solo por blindarse y mantenerse en el poder. ¿A costa de qué? De lo que sea. Esta proposición de ley es una especie de amnistía preventiva a la familia de Pedro Sánchez y a su entorno más cercano, incluido el imputado fiscal general del Estado. Y justo cuando han utilizado a la más alta institución fiscal para atentar contra el adversario político, contra la alternativa democrática, a costa de las garantías más básicas del Estado de Derecho y de la confianza en las instituciones. Se podría haber resumido en un artículo único que dijera: queda terminantemente prohibido ejercer la acción popular contra el presidente Sánchez, sus familiares, el PSOE o cualquier socialista afín al sanchismo.
Como decía esta mañana Felipe González, la utilización del fiscal general del Estado lo hacía Franco, y este debería dimitir, el fiscal, por el bien de la institución. Esta reforma es tan contraria al Estado de Derecho que, para burlarlo, se ha registrado como proposición de ley del PSOE. De este modo, elude a los dictámenes del Consejo de Estado, del Poder General del Poder Judicial y otros órganos e instituciones afectadas, como es el caso de la Comunidad de Madrid y el resto de autonomías. Pero, al igual que en una dictadura, esa defensa de los intereses personales de un grupo de gobernantes inmersos en diferentes causas judiciales se traduce en una vulneración de los derechos fundamentales de la Constitución y el menoscabo de las instituciones que deben estar a su servicio. Claro, ha hecho un resumen magnífico la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero, claro, y ahora entramos, se ha dicho estos días, bueno, es que claro, los socios no van a apoyar esto. Bueno, ya lo veremos, porque ahora lo que entra es el trilerismo, la negociación, etcétera, etcétera. Es que con la ley de amnistía, Jaime, asistimos a cómo iban cambiando cada párrafo en cada viaje a Bruselas o Waterloo en función de lo que hacía el juez hacia Castellón o lo que hacía el otro. Quiero decir, nadie piensa que esta reforma que mete, como dice la presidenta Ayuso, por la puerta de atrás, para que no haya, la presenta el grupo parlamentario, no la presenta el gobierno, por tanto no necesita esos informes, etcétera, pues vaya a ser ad hoc, que termine con nombres y apellidos. Pues solo podrán presentar a Acción Popular, el PSOE, Izquierda Unida, Sumar y tal, y solamente para casos que vayan contra la derecha. Y los demás queda todo prohibido, ¿no? ¿Tú le ves recorrido? ¿Lo va a intentar de todos modos Sánchez? Yo primero tengo que decir, para que la gente se haga una composición de lo que esto supone, porque tú a la gente le dices que van a reformar la acusación popular y la gente te dice, ¿qué? Bueno, la acusación popular es básicamente, primero, la acusación popular fue una figura que fue un triunfo de la izquierda, porque siempre se empeñó la izquierda en que el pueblo tenía que ejercer la tutela efectiva ante los tribunales. Es un logro que viene desde el año 1931 y es una figura que siempre la izquierda se ha encargado de decir que es hija suya y que fueron ellos quien la pusieron en vigor, que fueron ellos quien pelearon durante mucho tiempo por conseguir que el pueblo tuviera voz ante los tribunales de justicia. Pues un partido que se declara a sí mismo de izquierdas es el que pretende acabar con la acusación popular, que en este caso tiene tres patas. La sociedad civil, a la que la quieren dejar naturalmente laminada, organizaciones, asociaciones, que en virtud de las circunstancias y cuando observa que se está causando por la vía de una acción delictiva un daño objetivo a la sociedad, tienen esa capacidad de ir a los tribunales de justicia. Sociedad civil, pero al mismo tiempo achicar de manera absolutamente grande el ámbito de actuación de los jueces cuando se les dice que no podrán emprender procesos siempre que hayan hecho manifestaciones de corte político, como si de repente ahora los jueces no pudieran tener, naturalmente, libertad de expresión. Es una cosa fastuosa. Y luego la otra pata que tocan de manera absolutamente clara es la pata de los medios de comunicación. Fíjate que la consideración que se hace en esa proposición de ley es que los jueces no podrán emprender procesos basados en recortes de prensa. Coño, los recortes de prensa, eso que el gobierno socialista llama recortes de prensa, fueron esas informaciones que al final se convirtieron en los mayores casos de corrupción de la historia de España a lo largo de las últimas décadas. Por tanto, lo tocan absolutamente todo. Yo creo que no va a salir, entre otras cosas. Bueno, ha salido Sumar, ha salido Podemos diciendo, oiga, esto de la acusación popular es una cosa nuestra, esto es una cosa de izquierdas. Y yo creo que objetivamente el problema para el Partido Socialista es que en su desesperación tuvieron que, sobre la marcha, urdir este plan, que es un plan muy chusco, que es un plan que además no está ni cuidado desde el punto de vista legislativo, hasta el punto de que, fíjate, uno de los grandes valores que tiene la acusación popular es que permite a las administraciones públicas personarse ante casos de crímenes machistas, asesinatos machistas, que me parece que es una cosa que está objetivamente muy bien y que supuso un avance. Pues mañana publica OK Diario que como consecuencia del afán de Pedro Sánchez de salvar a su mujer,
lo que deja literalmente desprotegida es a miles de millones, a miles de mujeres víctimas de la violencia de género. Claro. Eso es lo que va a conseguir Pedro Sánchez si viera la luz esta medida. Pero yo creo que no va a salir, insisto, no solamente porque Sumar y Podemos ya han dicho que por ahí no van, que la acusación popular es sagrada, sino porque a mí me da la sensación de que el contexto político no está para que le vuelvan a echar cables salvadores a Pedro Sánchez. Me parece que Claro, esto fíjate no sale, que Sánchez no tienta sale. con esto a todos, porque esto Sí, va, pero no va sale. caminos. Básicamente está pensado en sacar del apuro a su mujer, en sacar Y del a su apuro a su hermano. hermano, porque el tiempo A su corre, hermano. y luego, Pero básicamente, y luego podría afectar también a la causa esta del fiscal general, pero atención, se sabe también que podría incluir con tentación a la cuestión de la malversación con Puigdemont. Claro, la consecuencia, además lo presenta con carácter retroactivo, para que la gente lo entienda, significa que lo que dicen es que si se aprueba esa reforma, inmediatamente no solo serían los casos que están investigando quedarían absolutamente anulados, ¿no? Y entonces todo dependería del fiscal y las acusaciones podrían estar, pero presentes y calladas, sin intervenir. Es decir, pensando que, por ejemplo, García Ortiz pues continuara denodadamente las investigaciones contra Begoña Gómez, ¿no? Es todo muy bolivariano, ¿verdad, Eurico? ¿Tú también ves que esto no sale y que han sido muy torpes? No, yo estoy completamente de acuerdo con vosotros. Esto no sale por muchísimas razones. Primero, porque el momento político, como bien señala Jaime, that's the point, es decir, el momento político ya no es el de hace un año, ni siquiera el de hace 6 meses. Pedro Sánchez cada vez está más debilitado. Es verdad que él se esfuerza en repetir. Precisamente cuando alguien repite tanto es porque no está seguro de ello, que le quedan, 1000 días ya no, le quedan 900 días, le quedan 2 años y medio, y de que están más fuertes que nunca, y de que va a estar y después se va a volver a presentar y va a estar hasta el año 2031, etcétera, etcétera. Lo cierto y verdad es que en el supuesto caso de que esto se aprobara, que no se va a aprobar, porque además no es que sea abiertamente inconstitucional, es que viola completamente los principios básicos de la filosofía del derecho, es decir, la retroactividad de los procesos, pero la gente realmente se da cuenta de qué diablos estamos hablando si dentro de 1 año o 2 años y medio se apurara la legislatura, que no la va a apurar porque no está en condiciones, porque está ya como los toros ya aculado en tablas, esperando a que le den la estocada definitiva, y llegará más pronto o más tarde, más pronto que tarde. El gobierno que surja de las próximas urnas, que desde luego no lo va a presidir Pedro Sánchez, podrá utilizar toda esta artillería, ni siquiera tendrá que derogar muchas de las cosas, en fin, de las perversiones del derecho que han ido aprobando toda esta gente. Podrá utilizar muchas de ellas precisamente contra él, y o se larga de España y, voy a decir lo que hemos dicho muchas veces, o se va de España, pero no a la República Dominicana, o se va de España a un país en el que no haya un tratado de extradición y se hace un Bettino Craxi, o tendrá que acabar más tarde o más pronto respondiendo ante la justicia, tanto él como, por supuesto, como su mujer, como su hermano, que nos ha dejado para la historia, pues una de las perlas más emocionantes y más divertidas de toda la historia política judicial del último medio siglo de España. Tremendo. Por tanto, Junts, pues hombre, Junts le apoyará. Yo estoy de acuerdo con Jaime. Yo creo que la izquierda va a tener muchos más problemas. A ver cómo se lo explica a su gente. Sí. Insisto, porque además esto en muchos casos tiene ramificaciones que precisamente les van a perjudicar y no les van a beneficiar en absoluto. Sobre todo porque, yo no sé si estaréis de acuerdo, porque yo creo que se ha creado un imaginario colectivo basado en una conclusión que a mí me parece que no es exactamente cierta. Es decir, hemos dibujado la figura de Pedro Sánchez como una suerte de Superman, como un prohombre, Sí. un hombre con una capacidad de resistencia brutal, por encima del raciocinio y por encima de la lógica. Y cuando rascas un poco, te das cuenta de que Pedro Sánchez, que sí, que es un tío con suerte, y que es un tío sin ávido, moral. y que es un tío que es un truán, porque carece de principios, y el que carece de principios, pues todo lo relativiza, y entonces no tiene cargo de conciencia ninguno, pues también tiene efectivamente sus problemas. Y a mí me da la sensación de que a medida que avanza la legislatura, se va formando en torno a la cabeza de Pedro una tormenta perfecta que el día que descargue lo va a triturar, lo va a dejar completamente arrasado.
La gente me va a decir cuando me esté escuchando ahora, ¿pero cuánto queda para eso? Pues yo no soy adivino, yo no lo sé. Pero lo que tengo el convencimiento de que la legislatura no termina en los plazos previstos, desde luego, no en los plazos previstos por Pedro Sánchez, y que esto empieza a coger una velocidad de crucero inversamente proporcional a los deseos de Pedro Sánchez de aguantar la legislatura. La mayor, Claro, la fíjate mayor ahí, prueba, la Eurico. prueba del 9 de que lo que dice Jaime, que suscribo también completamente, es el Padre Nuestro, es la velocidad que han impreso y que han A imprimido esto. a todo este tipo de reformas, a cual más grave y más antidemocrática y con más tintes autocráticos que la anterior, y que han cogido eso, una velocidad de crucero, precisamente porque, a pesar de decir lo que dicen todos los días, cada vez están más nerviosos, cada vez tienen más miedo y cada vez ellos, no con sus palabras, sino con sus hechos y con sus comportamientos, son la prueba evidente de que esto es así y de que se les está agotando el tiempo y que cada día que corre a doble velocidad ya para ellos. Claro. Oye, mañana tenemos esto de la moción de confianza, que yo no sé si en lo sustancial, que yo creo que es lo que estáis describiendo, cada uno pensará si Sánchez llega o no a 2027, o si efectivamente, como decís, no llega a 2027, etcétera. Pero tenemos esta historia de la cuestión de confianza y de Junts. Claro, ahí, en este juego de trileros, hasta ahora tenemos a un Pedro Sánchez que simplemente por seguir en el poder ha ido entregando a Junts, a Esquerra, a Bildu, lo que ha hecho falta, ¿de acuerdo? La amnistía, la sedición, etcétera, etcétera. Pero ahora el problema lo tiene Sánchez con esta señora que vemos ahí, que, insisto, dentro de unos meses puede estar sentada ante un tribunal popular y tiene prisa, ¿no? y tiene la amnistía pendiente, ¿no? Hoy hemos asistido a otro capítulo, yo no sé cómo lo veis, en el Tribunal Constitucional, donde, pues, por petición del fiscal general del Estado, que tiene narices, Conde Pumpido, o sea, el amiguete, que están en lo mismo, pues han eliminado de la posibilidad han apartado de la deliberación y decisión sobre la amnistía al juez crítico Macías, porque hace 2 años pues opinó que estaba muy mal la amnistía, ¿no? Es un nivel de bananerismo supremo, ¿no? Jaime, ¿no? Yo creo que cuando Sánchez urdió toda estrategia de acoso a los tribunales de justicia, y me refiero exclusivamente a los tribunales de justicia, porque el Tribunal Constitucional no es un tribunal de justicia, y eso conviene repetirlo, yo creo que se dejó llevar por los consejos, por las instrucciones del cerebro gris en la sombra, en su día, que era el hoy presidente del Tribunal Constitucional. Cándido Conde Pumpido fue quien diseñó todo el plan y toda la estrategia que luego puso en marcha Pedro Sánchez. Y ahí tenemos a Cándido Conde Pumpido al frente del Tribunal Constitucional, que se ha convertido, digamos, en el escudo protector por excelencia de Pedro Sánchez y del gobierno socialista. Ahora, yo lo dejo ahí como reflexión. Conociendo un poco a Cándido Conde Pumpido, cuando el personaje Pedro Sánchez caiga por tierra, y tengo el convencimiento pleno que va a caer por tierra, veremos un Cándido Conde Pumpido distinto. Esto es una suerte de remedo de lo que era Escrivá en el gobierno, que era el más crítico contra el Partido Popular, y una vez que se fue al Banco de España y se aseguró 5 años en la poltrona, se ha hecho un independiente de tomo y lomo. A mí me da la sensación de que aquí las cosas... aquí las cosas cambian en virtud de las circunstancias. Y Cándido Conde Pumpido hoy, efectivamente, es el gran valedor de Pedro Sánchez. Pero Cándido Conde Pumpido tiene su propia estrategia y tiene su propio horizonte personal. Así que a mí me da la sensación de que si Pedro Sánchez lo que pretende es echarse en brazos de Conde Pumpido, lo tiene claro, porque hay gente que no se casa. Es verdad que por ahora le ha resuelto ya lo de sí, ahora sí, claro, ahora sí, claro, ahora sí. Que no es moco de pavo, que no es moco de pavo. Sí, hay que explicar a la gente, y ahora te pido tu opinión, Eurico, hay que explicar a la gente que, claro, lo que Juan Carlos Campo se tuvo que abstener, que exministro también de Justicia de Sánchez. Y entonces se ve que para ir compensando las mayorías y garantizarse una mayoría, digamos, gubernamental, con Conde Pumpido y con la vicepresidenta Montalbán a su lado, pues lo que hacen ahora es, a petición del fiscal general de Álvaro García Ortiz, pues
recusar y el apartar a José María Macías. Pero claro, es que la propia Inmaculada Montalbán es la que respondió. Inmaculada Montalbán es la vicepresidenta que tendría que ser del PP si Sánchez no le hubiera tomado al PP el pelo y la colocó, porque le tocaba por cupo al PP. Y luego tenemos al resto de casos, Laura Díaz, etcétera, etcétera, que deberían estar todos recusados. De hecho, ya la recusación contra el propio Conde Pumpido o Laura Díaz, que fue alto cargo en Moncloa, ya se eliminó. O sea, ellos tampoco deberían estar aquí, ¿no, Eurico? Es una prostitución absoluta, ¿no? Pero completa, absoluta. En esto, como en otras cosas, se manifiesta, por un lado, pero eso pues lo tienes que dar de saque, ¿no? Viene de serie la mala intención, la mala fe, la falta de principios democráticos y éticos, por supuesto, y la falta de moralidad del gobierno en este ámbito, en el ámbito judicial, que es el que estamos tratando, y en todos los demás, institucional, en sentido más amplio, y la bisoñez del Partido Popular que se comportan en este ámbito, como en otros muchos, y han dado sobradas pruebas en el último año y pico que llevamos sufriendo esta prórroga del partido, pues como auténticos parvenís, ¿no? Y efectivamente, pues le han regalado una mayoría que, pues en fin, si hubiera, no digo vida inteligente, que la hay, pero al final yo creo que no es tanto un criterio de torpeza o de desconocimiento como de no tener muy claro cuál es el nivel en el que tienes que situar la intensidad de la oposición política. Creo que se me entiende perfectamente. En esto, como en todo lo demás. Y ahí el Partido Popular tiene un gravísimo problema, porque como ya llevamos diciendo muchos meses, a veces, pues en mi medio, Alfonso Rojo, yo mismo y otros analistas que pasan por nuestra mesa nos reímos por no llorar y decimos, coño, que se dejen votar, porque claro, ahora mismo en Vox, que es un compañero necesario, cuando dentro de un año estos tíos caigan y se les lleve la riada y tal, pero tiene una posición, no está en disposición, pues no tiene el número de votos ni diputados que el Partido Popular. Ahora mismo la única alternativa a Pedro Sánchez es, guste más o guste menos, Alberto Núñez Feijóo, pero coño, es que da la sensación a veces de que haciendo o viendo las cosas que vemos que hacen o que dicen, pues que lo que les interesa es perder votos en ese aspecto. Y vuelvo otra vez a algo que me interesa remarcar de lo que ha dicho Jaime. Tan es así que Cándido Conde Pumpido, Golpe Pumpido, como se le conoce ya en ambientes periodísticos independientes y libres, cada vez menos, abandonará a Pedro Sánchez le abandonará Golpe Pumpido y le abandonará todo el mundo. Y también lo hemos repetido en los últimos meses, y los que le acuchillarán con más saña son ahora los que más se llenan la boca y los que más le jalean y los que más le cantan el Pedro, Pedro, tal, empezando por su número 2 y con sus bailecitos a las puertas de Ferraz, con los abueletes aquellos con los que llenaron autobuses en apoyo al conductor, la mitad y parte de la otra mitad de su Consejo de Ministros, todo su grupo parlamentario y todas sus baronías territoriales. Serán los primeros que le acuchillen. Le hemos recordado lo de los idus de marzo hasta la saciedad, pero como es un tipo bastante ágrafo en general, pues no creo que haya tenido el menor interés por saber qué le ocurrió a Julio César y por saber que quien le acuchilló, el último, fue precisamente su hijo, al que, según cuentan, le dijo tu cuoco y fili, ¿no? Aunque hay algunos historiadores que sostienen que lo que le dijo fue tu cuoco y fili de puta, ¿no? Perdón. Y también los que más se cuchillarán con más saña serán precisamente los que ahora más se llenan la boca en apoyo de Pedro Sánchez. Sí. Y esto lo vamos a ver porque esta película, Jaime Vicente, ya la hemos visto. Yo tengo cada día más, y por eso, fíjate, este es nuestro oficio, ¿no? Contar lo que pasa y por qué nos pasa y analizarlo, digamos, de una forma diacrónica, con el día a día y sincrónica también. Pero yo tengo, porque esto ya lo hemos visto, tanta curiosidad, y aquí incluyo y vuelvo a ir a lo mío, porque llevamos unos días muy sensibilizados a tanto periodista baboso, palanganero, propagandista. Vamos a ir viendo el proceso de cómo se va, y esto hemos hablado tú y yo mucho de ello en público y en privado, Vicente, cómo se van arrimando poco a poco, cómo van mudando el color de la chaqueta, porque este es un país de arribistas, de cambiachaquetas. Eso lo tenemos que ver y eso lo tenemos que contar. Y ahora solamente queda que cuando llegue el PP, se supone que llegará, pues que no haga lo de siempre, que es abrazar a todos estos que se cambiarán de bando, etcétera, etcétera. Oye, una cuestión muy rápida. Bueno, lo de Junts y esto de que congelará las relaciones con el PSOE, si veta mañana la tramitación de la cuestión de confianza, todo esto lo dejamos estar, ¿no? Es saber qué se sacan entre unos y entre otros, van negociando. El Junts está claro, estáis de acuerdo, supongo que me podéis hacer así, como que no va a apoyar una moción de censura contra Sánchez ni de casualidad. ¿Eso lo tenéis claro o creéis que existe alguna posibilidad? Bueno, ninguna. En mi opinión, ninguna.
esta moción que se ha sacado sobre la marcha, este trámite extraño, eso, por decirlo de una manera muy clara, es una mandanga, en el sentido literal del término, una mandangada. Una mandangada que lo que pretendía es poner en un brete a Pedro Sánchez. Bueno, parece que mañana el Partido Socialista, en la mesa que tiene que encargarse, que tiene que decir si se tramita esta mandangada, va a decir que no pasa por el aro. A partir de ahí, ¿cuál es el escenario? El escenario yo lo tengo muy claro. El escenario es Junts le va a ir castigando, pero en pequeñas diócesis, que se dice, poquito a poco. No le va a aprobar los presupuestos generales del Estado hasta que las cosas caigan por su propio peso. El propio peso de las cosas es que ya no puede haber no presupuestos en el año 2026. Así que yo me imagino que la fecha de caducidad del gobierno, con independencia de cuál sea el mare magnum judicial, estará ya por la primavera del año que viene, que es cuando ya al fin de la legislatura pues dará pruebas evidentes, como mucho. Sí, ¿tú estás de acuerdo, Eurico, en que Junts, o sea, Junts, Sí. lo que tú estás diciendo, Jaime, es que Junts tiene claro, Puigdemont tiene claro que este señor, efectivamente, le va a dejar esa caer perfecta por que su se le está montando, no le lo va a va a dejar dejar, por su pero propio lo va peso. a dejar caer por su Claro. propio peso. Eso es. Está, claro, no tiene que forzar absolutamente nada, ni a favor ni en contra, pero si el personaje se cae solo por la cantidad de procesos judiciales que se están instruyendo contra su entorno y que apuntan en mayor o menor medida directamente al único vértice que es él, y por muchas más razones, y de momento le arrancarán y le sacarán la piel a tiras. Yo cada vez que oigo, yo tenemos los tres grandes amigos y excelentes periodistas, analistas de la actualidad política catalana, que son de allí, pues desde Sergio Fidalgo, Xavier Rius y tantas que nos dicen, pues muchas veces, bueno, acépteseme un poco la licencia, ¿no? A los periodistas que lo vemos desde Madrid, a los de Madrid, expresión que siempre he odiado, tanto cuando se pronunciaba desde el País Vasco como desde Cataluña, que cada vez que alguien dice desde aquí eso de no, si es que ya se les va a acabar, ya no van a tener nada más que arrancarle, que no. Bueno, le pueden seguir sacando la piel a tiras en la medida en la que quieran y todo el tiempo que quieran, pero simplemente le dejarán porque antes caerá y caerá por la acción judicial seguramente. Lo que pasa que no pueda sostenerse. Lo que pasa es que Puigdemont tiene un problema añadido en virtud de las circunstancias políticas, que antes podía erigirse, digamos, el garante de haber conseguido para Cataluña muchas cosas por vía de la extorsión y el chantaje a Pedro Sánchez. Pero ahora los tiempos han cambiado, porque todo lo que pueda conseguir para Cataluña, quien lo va a rentabilizar no es Puigdemont, sino que va a ser un señor que a la sazón también es del Partido Socialista, que se llama Salvador Illa. Es decir, la complicación de Puigdemont es grande. Efectivamente tiene una baza, que son los 7 votos que pueden acabar con Pedro Sánchez. Pero no va a utilizar los 7 votos para meterle un cacharrazo en la cabeza y echarlo del gobierno, sino que lo va a dejar, lo va a ir poquito a poco demoliendo hasta que el personaje Pedro Sánchez se caiga por el peso de su propia necedad y por su propia... Es verdad que a Puigdemont le queda por sacar la amnistía y eso está en manos de Pumpido, quiero decir, y ahí Sánchez puede decirle a Pumpido, oye, acelérame esto y mañana mismo. Pero eso no le... Eso ya o el año que viene, no lo sé. Pero eso ya no le basta a Puigdemont, hombre. Ya no le basta a Puigdemont. Es que el problema de Puigdemont... No, simplemente... Puigdemont querría a estas alturas estar ya desde hace meses sentado, durmiendo en Barcelona, en su domicilio, sentado en la presidencia de la Generalidad y no huido y fugado de la justicia, con una ley de amnistía que hubiera entrado plenamente en vigor, y no tiene nada de todo eso. Eso es claro. Es Oye, y citaba a Eurico, y acabamos con esto, al PP, ¿no? Bueno, y el caso de la negociación de cómo se lo colaron en su momento. Y alguna vez hemos hablado, ¿verdad, Jaime?, de cómo fui testigo casual o no casual de cómo se produjo aquella tarde en la que el PSOE le coloca a Montalbán, al PP lo estaba negociando González Pons, etcétera, y se quedaron de piedra. Bueno, Bolaños les engañó. El caso es que, al hilo de esto, muy rápido, porque ayer comentábamos también en el programa, ¿no?, esto de que, bueno, Feijóo va a salvar la reforma de las pensiones de Sánchez, de las que han quedado excluidos, porque la han negociado el gobierno con los agentes sociales, ¿no? Porque algunos de los
socios del gobierno, precisamente, pues habían dicho que no estaban de acuerdo. Algunos ya han dicho que iban a votar en contra. Esto se vota el día 22 también, etcétera, etcétera. El PP está en esta dinámica de, mientras tanto, crear una especie de frente económico en el que generar dudas dentro de la coalición y cabreo dentro de la coalición de gobierno y generar derrotas, ¿no? Hizo esto de pactar con el PNV y con Junts, el impuestazo, el votar en contra del impuestazo en diciembre, básicamente porque pues los ricochones de Neguri o de Pedralbes, pues es una cosa que no podían soportar. Esta estrategia del PP de buscar derrotas parciales, que además refrendó hace poco Borja Semper, no es una forma, os pregunto, ¿es acertado? ¿O es una forma de resolverle a Sánchez problemas internos de la coalición e incongruencias internas? ¿Se está equivocando el PP? ¿Sirve para algo? Bueno, yo creo que el PP ha llegado es a una forma de matar moscas, o mejor dicho, querer enfrentarte a gigantes con balines, sin más. Es decir, así podrían estar años, perdón. Pero Bueno, yo creo que es que el PP ha llegado a la misma conclusión que hemos llegado nosotros, que el recorrido de Pedro Sánchez es limitado, que se va a cocer el personaje en su propia salsa, que no lo puede matar políticamente, porque no tiene medios ni instrumentos a su alcance para matarlo políticamente. Y entonces, por ejemplo, en este caso de las pensiones, a mí me parece razonable. Es decir, el Partido Popular hay materias que son absolutamente sagradas. No puede salir ahora desligándose de un acuerdo sobre las pensiones, entre otras cosas porque los partidos políticos se rigen por el principio de la rentabilidad electoral. Sería muy difícil para el Partido Popular trasladar a la opinión pública el hecho de que se opone a la subida de las pensiones del Partido Socialista. Sería un disparate. Y por lo demás, y yo creo que en el fondo lo que revela el Partido Popular es algo que tenemos todos, y hay que ser críticos. Todos tenemos esa conciencia de impotencia que vino después de unas elecciones en las que el Partido Socialista iba a perder, iba a salir desalojado del poder y al final, sí, perdió, desde el punto de vista electoral perdió, pero gracias a la alianza y a los pactos, pues tenemos ahí al personaje. Y yo creo que eso generó una impotencia en el Partido Popular que cursa de manera casi consustancial a la impotencia que tenemos nosotros. Y entonces el Partido Popular ha decidido que toda la labor de oposición la ha dejado en manos de la justicia, de los tribunales de justicia, y que será la justicia y será el Poder Judicial y será el juez Peinado y será el juez Hurtado el que verdaderamente en este momento haga la labor de oposición. Y todo sí que es verdad eso que dices, Jaime, claro. Es verdad. Ahora te pregunto, Eurico, pero es verdad que ese push, ese impulso en la personación precisamente de demandas, de querellas, lo ha tenido más Vox que el PP, que ha beneficiado bastante al margen de todo esto, ahora se está beneficiando. ¿Tú cómo lo ves, Eurico? Esto de buscar en el frente económico con Junts, derrotas parciales, ¿sirve para algo? ¿No sirve para nada? A mí eso me parece que es yo que he sido siempre algo nihilista y con los años lo soy cada vez más. Me parece como la definición del hombre, una pasión inútil, ¿no? En mi concepción a veces de la vida, los días impares en los que estoy pesimista. Yo creo que esto es intentar enfrentarte a un ejército de momento relativamente armado, pues con balas de fogueo, no va a ninguna parte. Sí coincido con Jaime en lo que es, digamos, la línea general, el fondo de la argumentación. Es decir, el Partido Popular ahora no dispone. ¿Por qué? Por 3, por 4 escaños. Vale, muy bien, pues no tiene la mayoría, no suma. ¿Qué le vamos a hacer? Y entonces, pues porque la disolución de las cámaras es potestativa del presidente del gobierno y sabe, como sabemos todos, y ellos incluidos, que va a ser el frente judicial el que acabe poniendo o estrechando el cerco hasta que el que esté ya en un serio aprieto sea el propio jefe del Ejecutivo, el propio presidente del Gobierno. Y con respecto a cuestiones, eso sí, puntuales, también le doy la razón a Jaime, porque claro, tú, perdonad, a cambio o con tal de que se joda Pedro Sánchez, perdón, no puedes consentir que se jodan 9 millones de pensionistas, no solamente ya por un cálculo electoral, evidentemente, que los pensionistas tradicionalmente siempre hemos considerado que como es la bolsa de votos más grande
de todos cuantos ámbitos o sectores puedas considerar, es la más sagrada de todas, sino, hombre, por una cuestión de Estado. ¿Cómo te vas a oponer a eso? Entonces, a mí estas voces, que no desde la izquierda precisamente, sino desde el otro lado del arco, y aquí ya me la gano, como me la gano alguna que otra mañana, pero lo dejo caer ya prácticamente al final, yo creo que van errados sin H los que dicen, no, y el PP ya veréis si va a apoyar al PSOE en la subida de las pensiones. Hombre, claro, coño, claro, porque muchos de los que critican eso son pensionistas y se van a ver beneficiados de una subida de las pensiones. Coño, pero estamos tontos. Joder, ¿a qué estamos? ¿A roles o a setas? Igual que el Partido Popular tiene claro que no debe priorizar que se fastidie Sánchez a que se fastidien 9 millones de españoles, algunos deberían tener claro que la crítica es más importante la crítica que se fastidie Feijóo a que se fastidie Sánchez o que se fastidie España entera. Hombre, vamos a ver si sabemos, como decía Pío Cabanillas, y perdonad, pero se me ha entendido perfectamente y no quiero abundar más, porque al final lo que deberíamos es tender puentes y no todo lo contrario, pero hay veces que da la sensación de que no sabe uno quiénes somos de los nuestros. Pero bueno, eso es así, es evidente. Oye, pues bien, gracias a los dos. La verdad es que me quedo, yo creo que quien nos haya escuchado se va a acostar con un poquito más de esperanza que ayer, porque lo habéis dicho muy claro. Vosotros los dos tenéis muy claro que este se cuece fijo, que si además Puigdemont efectivamente no le regala presupuestos ahora, a cambio de algo, que eso sería lo último, máximo 2026, y que está todo el mundo pues así, esperando a que se termine de cocer, que se está generando una dana enorme en su cabeza, como la de Valencia, hasta que caiga, ¿no? El mensaje es muy claro. Ya queda menos. ¿Cuánto menos? Es lo que no sabemos, pero desde luego queda menos. Bueno. Cada día queda un día menos. Cada día queda un día menos. Tened fe, que la fe y la esperanza es el motor de la vida. Bueno, gracias, Eurico, y gracias, Jaime. Ha sido un placer. Un abrazo. Un placer. Hasta luego. Un placer. Y gracias también a ustedes por vernos.